¿Están escuchando la música?
Shalom Alejem a todos, bienvenidos. Después de un día muy largo, de un día de una gran alegría, en que pudimos disfrutar de este seminario que tuvimos en México, con una asistencia fuera de lo común, que ha batido récords en todas nuestras actividades. Lamentablemente no funciona la cámara, no sé por qué, siempre cuando está empezando la clase no funciona, y bueno, no quiero hacerles perder tiempo, pero de todas maneras quiero compartir con ustedes la alegría y hacer un lejaim muy grande por nuestros amigos de México, que han recibido 70 personas en el salón, de las cuales todas han pagado su entrada, y algo que me enteré después es que se quedó gente afuera que no pudieron entrar, no porque no hayan pagado o porque no quisieran pagar, sino porque hay una ley en México que no permite poner dentro de cada lugar cierta cantidad de personas por el problema de los sismos. Y entonces estábamos hablando con los organizadores de allí, que para la próxima vez o vamos a tener que hacerlo 2 veces en el mismo día, o conseguir un lugar más grande, pero parece que ese lugar les ha gustado a todos, así que vamos a organizarlo de manera diferente. Y por supuesto, bueno, vamos a hacer Lejaim, Baruch atah Adonai Lana Mejolam Boré Pri Agafen. Lejaim para ellos, y que por el mérito de la difusión de la Torá, del Hasidut, y de la forma en que lo hicieron, que Bezrat Hashem, venga pronto el Mashiach, que todos podamos disfrutar en forma directa de ver al Mashiach, a nuestros rebes, a los rebeim, a todos los tzadikim, a todos los nuestros que vuelvan, cuando se cumpla que van a salir, van a revivir del polvo los que se encuentran allí. Y Bezrat Hashem, que también estas actividades se pueden realizar en todos los demás países. Ya por lo menos tenemos 4 países que quieren hacer esto, así que, bueno, en realidad 5 hay más. Tenemos en España, en Argentina, en Venezuela, en Costa Rica. Hay mucha gente que está queriendo, así que a lo mejor tenemos un seminario semanal o quién sabe más, repartiéndonos en todos los países. Y por supuesto todo esto es como preparación para el viaje del Rav Ginsburg, con la ayuda de Dios, a distintos lugares. Estamos planeando llevarlo a España, a México, y si conseguimos, pienso que es nada más que cuestión de ocuparse, porque lo están esperando en todos lados, por lo menos habla hispana, en base a la respuesta, a la difusión que estamos realizando. Y bueno, entonces los invito a todos ustedes a compartir, ya sea en vivo, en directo, en presencial o por internet. Estamos armando nuevos sistemas de transmisión, y nuevos webs, nuevas formas de comunicarnos para que ustedes reciban todo el material que se merecen y que el Rav Ginsburg estuvo tantos años preparando y sigue enviándonos cada día y día. Los que no estuvieron en el seminario de hoy, quiero que creo que está Yosef, Jenny, que ellos tienen el link donde van, bueno, el link se lo podemos pasar ahora mismo, pero quiero saber cuándo
Va a estar la repetición, la grabación de este seminario en línea de nuevo para aquellos que no estuvieron. Ya está listo, muy bien. Incluso dentro de ese seminario hubo 2 videos que grabamos hoy a la mañana con el Rab. Sí, hubo algunos pequeños cortes, entonces se hizo un video aparte, ¿verdad? Que se va a poner después y supongo que va a reemplazar a este que está ahora. Bueno, perfecto. Y después, los que quieren ver, simplemente hay mucho material durante 4 horas. Kenia y toda la gente que estuvo detrás de la transmisión estuvieron difundiendo gran cantidad de material. A los que no estuvieron allí, incluso a los que estuvieron y estuvieron ocupados de que todo salga bien, posiblemente no han prestado mucho atención al estudio. Les recomiendo que vean lo que Kenia ha enseñado, que es un compendio de sabiduría y de técnicas y de cosas que todas las personas tienen que saber para poder conectarse verdaderamente con su alma, con Dios, para saber qué hacen aquí en este mundo, y que tiene que ver con todas las cosas que hablamos todos estos años. Pero cuando uno lo ve de una persona que es alumna y de repente se transforma en morá, es una alegría muy grande. Y así yo pienso que todos los que están hoy aquí, y creo que muchos más, son todos morim. Si ya no lo son seguramente en potencia. Entonces los invito a todos ustedes a comenzar a difundir y a transformarse en difusores, no solamente en receptores, como lo están haciendo cada vez más. Como decimos siempre, ustedes pertenecen a una pirámide, son la punta de una pirámide que conforma toda la humanidad, y eso que ustedes están recibiendo ahora tiene que expandirse y llegar a todos los rincones del mundo hasta la base de la pirámide. Y esa es la forma de traer al Mashiach y bendición para toda la humanidad. Voy a hacer el ruido nada más, que escuchen de cómo ponemos las monedas en la pushka, en la alcancía. Les pido a todos ustedes, por favor, que también hagan lo mismo ahora y que pongan, aunque sea una pequeña moneda cada día, porque la tzedaká salva de la muerte, grande es la tzedaká que trae la redención. Bezrat Hashem, vamos a implementar los sistemas necesarios para que no haya inconvenientes en la transmisión y que podamos aumentar y dar más clases y implementar el canal donde va a haber transmisión continua, ya sea de videos, de audios, de música, en esta dirección que les acabo de poner, Galeinai TV. Y bueno, para que todo esto funcione hay que estudiar Torah. Entonces vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, donde vamos a estudiar lo que leímos ayer en la Perashá de la semana, en Shabbat, Parashat Mishpatim. Mishpatim quiere decir leyes. Muy bien, Yosef es el director técnico de todos estos sistemas que estamos implementando y que ya están muy avanzados y en poco tiempo ya van a estar listos para que todos lo puedan disfrutar. Hoy vimos una de las cosas que fue el sistema de transmisión de Ustream, y cuando esté todo bien aceitado vamos a pasar la transmisión a través de eso,
aceitado significa cuando yo aprenda bien cómo se usa, porque tiene muchas posibilidades y aunque no es difícil, en medio de la clase posiblemente no sea tan sencillo y haga falta un asistente técnico que lo maneje, pero bueno, es cuestión de dedicarse tiempo y poner manos a la obra. Esta foto que están viendo acá del Rav Ginsburg es de hoy, es una foto que le hemos sacado y que muestra la alegría que tiene el Rav por todas las cosas que estamos haciendo, todas las cosas que le contamos que están sucediendo, y es el sueño de toda persona que está comprometida con la difusión de la Torá, que cada vez haya más gente que reciba y que transmita. Hoy el Rab estuvo mirando desde su computadora allí en su casa la transmisión y quedó muy impresionado. Y esa impresión que él da a través de su mirada y de su intención, eso es una bendición que da a todos nosotros, a todos los que participamos. Así que B'ezrat Hashem, pronto ya mismo cada uno y uno va a sentir lo que es la influencia del tzadik y lo que es sentir como a través de, a lo mejor, pequeños actos de difusión, pequeños actos de buena intención, de que las cosas sucedan, de repente la vida de las personas cambian, como lo hemos visto en nosotros mismos y en un montón de personas que están en contacto con nosotros. Entonces, mishpat en general significa una orden, una oración. También en castellano, una sentencia también se refiere a una sentencia jurídica, o también una sentencia es una frase. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra clase. Decíamos que mishpatim son frases o sentencias, y en este caso se refiere a las leyes. Vamos a comenzar diciendo algunos psukim en hebreo para regocijo del alma, y luego vamos a comenzar a rescatar algunas chispas, algunas enseñanzas que obtenemos de todo esto. Dice la Torá en el capítulo 21, versículo 1 del libro de Shemot: Be'eile Shemot asher tasim, Be'eile mishpatim asher tasim lifneihem. Y dice Kodesh Baruj Hu a Moshe: estos son las leyes que vas a poner frente a ellos. Entonces viene Rashi y nos explica, dice, en todo lugar donde dice Eile quiere decir esos, Pasal et Arishonim, que significa que
cuando se dice estos son los mishpatim, está diciendo estos son y no son los anteriores. Después de haber hablado de toda una determinada serie de cosas, si viene una nueva sentencia y dice estos son los mishpatim, quiere decir que estos son y no son los otros. Pero acá dice ve'eile a mishpatim, dice y estas son las leyes, que significa que, dice Rashi, que esto agrega a los anteriores. ¿Qué son los anteriores? Son las cosas que dijo en Sinai, porque la parashá anterior era la parashá Yitro, donde se leyó la entrega de la Torá. Y en la entrega de la Torá se leyeron los 10 mandamientos, y luego se leyeron instrucciones para construir el Mikdash, el santuario. Entonces, Rashi, que trae la explicación simple y trae muchas explicaciones de los sabios que vienen del Talmud de la Gemara, dice entonces que, y estos son los mishpatim, después va a hablar de cuáles son los mishpatim y va a comenzar a hablar la Torá acerca de lo que es el siervo hebreo, el esclavo hebreo, que es una ley muy especial, que tiene muchas derivaciones, que por supuesto en estas épocas no funciona, todo el tiempo que no está el Beit HaMikdash, el Sanedrín, y en la tierra de Israel no hay un reino, no hay un gobierno que se rija por la Torá, entonces se dice que no hay Hazaká, la tierra de Israel y el pueblo de Israel no tienen dominio y no tienen el gobierno, la fuerza para poder transmitir la Torá. Entonces todo esto no tiene aplicación hoy en día, sino que se estudia primero para prepararse para cuando todo esto así funcione con la llegada del Mashiach, y segundo porque todos sabemos que las cosas internas de la Torá, ellas tienen aplicaciones eternas. Todo lo que nosotros leemos en la Torá, aunque parezcan historias o parezcan leyes que hoy no se aplican, de todas maneras en su interior tienen lo que es la Kabbalah y el Hasidut, trae enseñanzas que son de aplicación eterna y constante. Entonces dice, estos son los mishpatim, todas las cosas que va a enseñar a partir de ahora se agregan a lo que se explicó en el Sinai. Dice Rashi, así como todo lo que se explicó, todo lo que se trajo en el monte Sinaí, todo lo que viene después que fue la entrega de la Torá y Moshe siguió revelando la Torá al pueblo de Israel, dice también eso viene del Sinaí. Pregunta Rashi también por qué están juntas la Parashat Dinim y la Parashat Mizbeach. Esta parashá que nosotros estamos leyendo se llama Parashat Dinim. Dinim también son las leyes judiciales, es otro nombre. De ahí surge la palabra Dayan, que es el juez, y viene de la palabra Din, que es juicio, el plural es Dinim. Entonces, esta parashá se llama Dinim, y está junto a la Parashat Mizbeach. ¿Qué es la Parashat Mizbeach? Es la última parte de la parashá anterior, como decíamos, donde habla de la construcción del altar donde se hacía el sacrificio de los animales. Por supuesto, el altar se hace referencia al Beit HaMikdash y al tabernáculo del desierto. Entonces los Jajamim aprenden de esto, que están juntas
explicación de las leyes y la explicación del altar. Y dice Rashi, para decirte que el Sanedrín lo vas a poner dentro del Mikdash. Y es sabido que en la época posterior a la construcción del Beit HaMikdash por el rey Shlomo, y así también en el segundo Beit HaMikdash, el Sanedrín, o sea, el cuerpo de 71 sabios que determinaban las leyes y aplicaban las leyes, el poder judicial y legislativo, estaba ubicado dentro del Beit HaMikdash. Y como el Mizbeach estaba ubicado en la parte del patio, en la parte de afuera del edificio mismo del Beit HaMikdash, pero dentro del patio, dentro de las murallas, entonces eso significa, aprendieron los Jajamim, que el edificio donde funcionaba el Sanedrín tenía que estar también dentro del espacio del Beit HaMikdash, en la parte de la Zara, que es el patio. Dice Rashi, Asher tasim lifneyem, que vas a poner delante de ellos. Amarlo a Kadosh Baruj Hu le Moshe, Lo tale al datcha lomar eshne lahem aperek be'alacha bet o gimel פעמים עד שתהיה סדורה בפיהם כמשנתה. והיינו מטריח עצמי להבינם, תמי הדבר פירושו, לכך נאמר אשר תשים לפניהם. Dice, a Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe que no se te vaya a ocurrir decir que le voy a repetir a ellos cada una de las leyes y los capítulos 2 o 3 veces hasta que esto penetre y ellos conozcan la ley en forma fehaciente. Y que no me voy a obligar a enseñarle el motivo y la explicación de las cosas. ¿Qué significa? Así las vas a poner dentro de ellos. Que Shulchan Aruch, ¿qué significa Shulchan Aruch? Una mesa servida. Lo vas a poner como una mesa servida preparada para comer. Como está la mesa con los alimentos preparados, cocinados frente a la persona, así vas a poner delante de ellos los alimentos, las leyes que yo te estoy diciendo. Delante de ellos, dice Rashi, Velo lifnei obdei kohabim, o sea, de cada palabra y de cada frase, los sabios aprenden distintas cosas. Primero, que vas a poner frente a ellos, quiere decir que le vas a poner como se le da de comer a una persona con todos los alimentos preparados. Las leyes estas tienen que estar claras, y si no están claras se las vas a repetir y las vas a legislar como corresponde. Y frente a ellos, ¿qué significa a ellos? Frente a ellos y no a los idólatras. ¿Cómo se dice en hebreo idólatras? Obdei kohabim, los que sirven a las estrellas. Veafilu, mesa servida Shulchan Aruch. Paloma Nayeli me está pidiendo cómo se escribe Shulchan Aruch. Seguida, espera un segundito que cambie el teclado al hebreo. Lo vamos a poner en el chat. Se puede poner aquí en un segundito a ver si funciona esto. Sí. Shulchan en la Torah está sin la Vav, pero cuando uno escribe así en forma normal pone la Vav. Aruch,
una mesa extendida, una mesa servida. Así se escribe Shulchan Aruch. Ustedes saben que el Shulchan Aruch es el libro que la mayoría utiliza, que escribió el Rabbi Yosef Karo. No es el único que escribió el Shulchan Aruch, también el Admon HaZaken. También hay versiones anteriores donde iban preparando toda la explicación de las leyes, porque durante muchos siglos, incluso después de la destrucción del Beit HaMikdash, toda la gente era ignorante de estas leyes, o sea, se las explicaban, pero no sabían estudiar porque estaban escritas en el Talmud. Y el Talmud, para entender lo que dice, hay que estudiar y profundizar y estar con rabinos, es ser un Talmid Jajam, un estudioso de la Torah. Entonces no todo el mundo sabía, y para saber las leyes se iba al Rab y el Rab le explicaba las leyes que le correspondían. En cambio, en esa época, después del año 1100, Rabbi Yosef Karo, que vivió en Tzfat también, él escribió, en base a todas las enseñanzas del Shulchan Aruch, del Talmud, escribió la explicación, extracto de todas las leyes, todas las leyes para cumplir todos los preceptos en lo que llamó el Shulchan Aruch. Antes también estuvo el Rambam, justamente estamos estudiando el libro del Rambam los lunes a la noche, donde también el libro este es Yad HaZaká del Rambam. Él explica también todas las leyes sacadas de la Gemara, y incluso hay pueblos, hay comunidades que se rigen por el Rambam y no por el Shulchan Aruch de Yosef Karo, como los Taimanim y algunas otras comunidades. Y hay algunas pequeñas diferencias de opinión, que no en las partes básicas, pero algunas pequeñas aplicaciones para cumplir los preceptos, pero eso no significa que unos transgreden y otros no transgreden, sino que todos lo están cumpliendo, aunque con alguna pequeña diferencia de matices. En general, todo el mundo usa el Shulchan Aruch del Rabbi Yosef Karo, también hay explicaciones de otros rabinos, del Ramá. Por supuesto, los Chabadnikim y muchos Hasidim utilizan el Shulchan Aruch del Admon HaZaken, que es muy similar al de Yosef Karo, pero que hay una diferencia entre el Shulchan Aruch del Yosef Karo, del Admon HaZaken, del primer Rebbe de Chabad, y el resto de los Shulchan Aruch, y es que el Admon HaZaken le dio explicación a cada una de las leyes. En general el Shulchan Aruch es, como acabamos de decir, se escribe, se le pone las leyes, cómo deben ser cumplidas, pero en general no se ponen los motivos, tampoco se pone de dónde eso lo sacaron del Talmud. Por supuesto, explicamos muchas veces que las leyes que figuran en el Talmud, toda la discusión y las enseñanzas de los sabios en la Mishnah, y luego la discusión del Talmud sobre las Mishnayot, todo eso, todas esas discusiones son para ver de dónde fueron sacadas esas leyes de la Torah escrita. Todas las leyes tienen que tener un lugar en la Torah escrita de donde fueron sacadas, como vemos aquí. Por ejemplo, ¿por qué el Sanedrín tenía que estar adentro del Beit HaMikdash? Justamente porque las dos órdenes están una al lado de la otra, y así con todas las cosas. Pero no todos ponen estas explicaciones, entonces el Admon HaZaken se dedicó a escribir durante toda su vida
entre otras obras, aparte del Tanya, también el Shulchan Aruch, y es una, aparte de que tiene algunas pequeñas cosas más estrictas que el Yosef Karo y que otros Shulchan Aruch, tiene explicaciones, como decía recién, de dónde es obtenido, y por supuesto tiene muchas explicaciones de acuerdo con Hasidut, cuál es el motivo de las distintas alajot. Cabe aclarar que en el Shulchan Aruch del Admon HaZaken no está completo, no abarca todas las leyes, porque hubo una parte que él escribió y en determinado momento tuvo que escaparse de su casa porque lo perseguía no me acuerdo si era Napoleón o el zar. Era perseguido y en determinado momento se quemó su casa y ahí quedaron muchos manuscritos y gran parte de este Shulchan Aruch del Admon HaZaken. Entonces, por un lado, este versículo, pocas palabras, está enseñando muchas cosas que tiene Moshe Rabbeinu, y así todos los rabinos tienen la obligación de poner frente a sus congregaciones las leyes de tal manera que todos lo puedan cumplir tal como debe ser y sin tener que ser un sabio de la Torá para poder cumplirlas. Y por otro lado, dice Moshe Rabbeinu, le dice a Kodesh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu, vas a poner frente a ellos y no a los idólatras, no a los que sirven a las constelaciones y a las estrellas. Dice, incluso si vos conocés una ley que los idólatras la juzgan de la misma manera que el pueblo de Israel, no vas a ir a juzgarte de acuerdo a los principios de ellos, por más que utilicen en algún determinado tema la misma ley que el pueblo de Israel. Porque el que va a un juicio, aquel Israel, aquel judío que va a juicio frente a los idólatras, está mancillando el nombre de Dios y está engrandeciendo el nombre de los que sirven a los dioses falsos, o sea, a los idólatras. Le están dando importancia, porque dice más adelante en Devarim, dice Akadosh Baruj Hu, porque no es nuestra manera la manera de ellos, y nuestros enemigos son los delincuentes son nuestros enemigos. Cuando nosotros, por eso dentro del pueblo de Israel es importante saber que si hay un conflicto entre dos judíos, es importante llevar el juicio a un Beddin que vaya de acuerdo con la Torah. Generalmente se va de un rabino primero y se trata de llegar a un acuerdo con el rabino, pero de todas maneras el Din Torah es importante
que sea realizado, porque está escrito que cuando dos personas se presentan en un juicio, el juez tiene que mirar a los dos como que fueran culpables antes de empezar el juicio, y cuando termina el juicio tiene que mirarlos como si fueran a los dos inocentes, tanto el que es declarado inocente porque él no tenía ninguna culpa, y el que es declarado culpable, al aceptar el castigo o lo que él tiene que hacer como consecuencia de lo que él hizo, entonces al aceptar el castigo él también es considerado un tzadik. O sea, primero el juez ve a los dos como reshaim, como malvados. ¿Eso qué significa? Que no puede tener preferencia por ninguno de los dos, y no puede prejuzgar o tener una cierta inclinación frente a alguna de las dos partes. Y luego, cuando termina el juicio y dictó su veredicto y fue acatado por los dos, entonces para el juez las dos personas también son tzadikim, porque una de las cosas importantes que tiene el juicio y la ley judía es que cuando se le da un castigo al que es culpable, cualquiera que sea, incluso hasta la muerte, el castigo no es simplemente una forma de mortificarlo y que quede nada más que como un castigo, sino que eso es una reparación de su alma. Entonces, lo que se está haciendo cuando se le da un castigo a la persona es evitar que esa acción que él realizó tenga consecuencias en el Olam Haba, que eso que mancilló no afecte su alma, y a causa de eso tenga que no tengan que pagar en el Geinom o en forma espiritual cosas que se pueden resolver en este mundo material. Vamos a hacer una pequeña pausa. Yo sé que hay muchos de ustedes que estuvieron las 4 horas en el seminario de hoy, pero como las cosas que nosotros estudiamos son para el alma, y el alma nunca se cansa de estudiar Torah, los invito a seguir un ratito más con nosotros, y vamos a poner alguna melodía para hacer un intermedio y luego vamos a seguir. Ya
Muy bien, vamos a continuar un rato más, si ustedes están de acuerdo. Acabamos de estudiar un poco, profundizar en un pasuk, y los jajamim en cada una de estas cosas, y cada letra y cada punto, cada palabra, cada conjunto de palabras, profundizan y traen las enseñanzas que vienen desde el monte Sinaí. Incluso hay mahloket, hay discusión entre los jajamim, por ejemplo Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael, si todas las leyes fueron dadas en el monte Sinaí, tanto en forma general o en forma particular, o sea la generalidad de las leyes y los detalles de las leyes, o si Moshe Rabbeinu recibió en general la Torá, como nosotros sabemos cuando leemos la Parashat Yitro y la Parashat Beit Hanan, donde se cuentan las dos veces donde se relata la entrega de la Torá y los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos tienen 620 letras, como estudiamos la semana anterior, y cada letra entonces cuenta para una de las 620 mitzvot, 620 preceptos. Entonces hay discusión entre los sabios, y Rabbi Akiva, él asegura que todas las leyes, tanto en forma general como todos los detalles, fueron recibidos por Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí. Ustedes saben que el día de la entrega de la Torá, Dios se presentó y dio los 10 mandamientos. Los 2 primeros mandamientos fueron dichos por la boca directa de Dios, cuando el pueblo vio que su alma se salía del cuerpo al escuchar la voz. Le pidió a Moshe Rabbeinu que suba al monte y él mismo escuche y después venga y les explique para que su alma no se vaya. Esto ya de por sí es una novedad que nunca sucedió ni antes ni después en ningún pueblo. En general las religiones surgen en forma espontánea de la mitología o de la superstición de los pueblos, y pasa el tiempo y quedan cosas pero nunca se sabe cuál es su motivo. O hay religiones, sobre todo las que vienen después de la entrega de la Torá, donde viene una persona y dice yo escuché de Dios, y así es la cosa. En cambio la religión judía es la única donde todo un pueblo la recibió, son testigos, y ese testimonio viene transmitiéndose de generación en generación hasta nuestros días. Entonces explica el Rebbe que cómo sabemos que eso viene de una generación en generación, porque nosotros posiblemente le podemos preguntar a nuestro padre o a nuestro rab de dónde aprendió eso, y él no fue testigo.
ese padre le pregunta a su padre, al abuelo, y el abuelo tampoco fue testigo, y así pasando para atrás de generación en generación. Y le preguntan, ¿cómo sabes que esto que está escrito está aquí? Porque yo lo recibí. ¿Y cómo se sabe que eso es verdad? Porque en determinado momento hubo alguien que lo recibió, en la fecha donde que está escrita en la Torá, que ellos atestiguan que eso es fehaciente. Por eso es importante mantener la cadena de transmisión de lo que es la Torá, porque esa es el único testimonio que tenemos, la única prueba que tenemos de que lo que nosotros escuchamos es verdad, que no es simplemente un invento de una persona, que no es que vino Moshe y vino y le dijo yo soy esto y soy lo otro, sino que durante todo el éxodo de Egipto y sobre todo en la entrega de la Torá, el pueblo tuvo revelación directa de Dios. Ese es uno de los puntos importantes de lo que es esta transmisión de la Torá, de donde nosotros la recibimos. Incluso explica el Rebbe que otra de las formas de saber que lo que nosotros recibimos vino de una fuente correcta es que esa misma Torá, si nosotros la buscamos en los distintos pueblos, incluso pueblos como los Taimanim, que provienen del primer templo y que estuvieron aislados durante muchos cientos de años, durante posiblemente más de 1000 o 2000 años, después que se fue destruido el primer templo y las tribus de Israel fueron dispersas. Los Taimanim, ellos mantuvieron las leyes durante mucho tiempo, y si nosotros comparamos los rollos de la Torá escritas que tienen ellos con otras comunidades que posiblemente durante mucho tiempo no tuvieron ningún contacto entre sí, vamos a ver que no hay ninguna diferencia, ni siquiera en una sola letra. Muy bien. Habíamos dicho que había dos posibilidades: que Moshe haya recibido las leyes en general en el monte Sinaí y después haya recibido de a poco los detalles de cada una de las leyes, o que haya recibido todo completo en el monte Sinaí, porque el primer día fue recibido en forma general como los 10 mandamientos, y después Moshe Rabbeinu estuvo 3 veces 40 días arriba del monte, donde subió y estudió Torah de Akadosh Baruj Hu, y allí conoció la profundidad de todos los mandamientos. Esas 3 veces que Moshe Rabbeinu estuvo allí arriba también se denomina como que es que lo recibió en el Sinaí. Son las 3 veces que él subió al Sinaí, una después de la entrega de la Torá para recibir, cuando él bajó, recibió las tablas de la ley, y luego una vez que rompió las tablas de la ley volvió a subir, y estuvo otras 2 veces 40 días hasta que en Yom Kippur, después de 120 días de la entrega de la Torá, volvió y entregó las segundas tablas. Entonces todo ese tiempo él estuvo allí arriba aprendiendo la Torá de Akadosh Baruj Hu. Pero después, durante el resto de los 40 años que Moshe Rabbeinu estuvo en el desierto, también estuvo enseñando al pueblo, como leemos en la Perashá Yitro, que en la Perashá Yitro empieza contando algo que sucedió después de Matan Torah, por supuesto, donde Moshe Rabbeinu se sienta para enseñarle las leyes de la Torah a todo el pueblo. Y
Entonces él nombra a jefes de cientos, de 50, de 10, para que cada uno les explique la Torá. Todo eso fue recibiendo explicaciones a través de los 40 años. Y se cuenta que para recibir esas explicaciones de Kadosh Baruj Hu, Moshe Rabbeinu entraba en el Ohel Moed. ¿Qué es el Ohel Moed? Es la tienda del testimonio. ¿Qué es la tienda del testimonio? Cada vez que Moshe Rabbeinu veía que bajaba una nube allí en el tabernáculo, sabía que Dios quería hablar con él, entonces tenía que entrar. Él tenía que estar puro, de contacto con mujer, y como eso era en cualquier momento, durante todos esos años él no estuvo con su esposa, y ese es uno de los motivos por los cuales Miriam habló de Moshe y por eso recibió la lepra, cosas que vamos a estudiar más adelante. Pero el tema es que él recibía allí en el Beit HaMikdash, cuando bajaba la nube, el testimonio y las enseñanzas. Pero como decíamos, hay una discusión si las enseñanzas ya las había recibido en el monte Sinaí o las iba recibiendo a medida que iba entrando cada vez en el tabernáculo a recibir dentro de la nube. Vamos a explicar en unos minutos lo que es, cuál es la importancia de esa nube y por qué tenía que entrar allí para recibir la revelación de Dios. Y mientras tanto le quiero contar una historia que me quedó en el tintero respecto a lo que hablábamos antes de lo que es el juicio y qué pasa cuál es la importancia de presentarse a un Bet Din. Cuentan la historia de Rabbi Nahum Michernobyl. Era un rebbe, un tzadik muy grande, el discípulo del Baal Shem Tov y los sucesores del Baal Shem Tov. En aquella época los tzadikim se autoexiliaban y salían a vivir en forma de pordioseros durante muchos años, y a vivir de lo que Akadosh Baruj Hu les podía dar en el camino. Entonces cuentan que uno de estos tzadikim, Rabbi Nahum Michernobyl, cuando era joven salió al exilio a vagar por el mundo y iba de lugar en lugar como pordiosero. Cierta vez entró a un casamiento, a una jatuna. Durante el casamiento desapareció una cuchara de plata. Entonces el dueño de la casa sospechó que él era el ladrón y entonces le pidió que le pague el valor de la cuchara de plata, o que venga a un din Torah, que venga a un juicio frente a los rabanim para determinar si él era el ladrón. Rabbi Nahum le contestó que él era inocente, que no había robado nada. Pero si el dueño de la casa no le creía, él estaba dispuesto a pagar por la cuchara de plata, pero con la condición de que no lo lleve al Bet Din. Mientras estaban hablando, le avisaron al dueño de la casa que habían encontrado la cuchara de plata. Y entonces, en ese momento se dio cuenta que este pordiosero no era una persona simple. Entonces le preguntó por qué él prefería
pagar el costo de la cuchara de plata y que no lo lleven a un bedín. ¿Cuál era el problema si él era inocente de todas maneras? Entonces Rabbi Nahum le contestó, la Mishnah dice que cuando los que van al juicio se paran frente al Rab, al juez, el Rab tiene que verlos, ellos tienen que ser a ojos del Rab como malvados. Y yo no quise encontrarme una situación que, de acuerdo con la Torá, el Rab esté obligado a verme a mí como una persona malvada. Bueno, estas son enseñanzas éticas que no las podemos encontrar. Son más que éticas, son enseñanzas del alma que no las podemos encontrar. Incluso a veces leemos historias de que alguien se declara culpable para salvar a otra persona y evidentemente es muy difícil encontrar personas así, pero de todas maneras, en caso de que tampoco nosotros podamos llegar a ese nivel de entrega a la Torá y a Kadosh Baruj Hu, por lo menos tenemos que aprender de esto la importancia que tiene llegar a un Bet Din. Y cuando hay alguna diferencia, incluso hay veces que los problemas o la discusión es algo simple, no es algo delictivo ni es algo que es demasiado perjudicial, pero es una mitzvah ir al Bet Din, es una mitzvah presentarse incluso hay veces que se puede resolver simplemente con un solo Rab, pero también se llama Din Torah, un juicio de acuerdo con la Torah, y es una mitzvah, y a pesar de que al principio uno es visto como un rasha, de todas maneras uno de allí sale limpio, ya sea culpable o inocente. Cuando se paga el precio del castigo, la persona sale inocente. Habíamos hablado del tema de la nube, donde Moshe Rabbeinu entraba para recibir la revelación de Dios. El simple hecho de que Moshe Rabbeinu haya entregado también toda su vida para cumplir la palabra de Dios, sobre todo los últimos 40 años, desde los 80 hasta los 120, cuando él llegó a Egipto para salvar al pueblo, hasta los 120 años en que lo dejó para que el pueblo entre a la tierra de Israel, dejándolo en manos de Yoshua. Eso implica que tiene una importancia suprema el hecho de conducir al pueblo, de enseñarle Torá. En la entrega de la Torá, como estudiamos muchas veces que todo el objetivo del exilio y de la salida de Egipto era para recibir la Torá, es porque esa Torá nos enseña cómo cumplir los preceptos. Entonces, todo el objetivo de la entrega de la Torá es para que el pueblo de Israel pueda saber cómo cumplir los preceptos. ¿Cuál es el objetivo de cumplir los preceptos? Estos preceptos tienen el objetivo de traer a este mundo la revelación del nombre de Dios, el nombre Havaya. Y más todavía, no solamente el nombre, como nosotros sabemos, el nombre es nada más que, o cuando hablamos del nombre Havaya no podemos decir nada más, pero en comparación a la esencia de donde proviene esa revelación,
el nombre es nada, es algo completamente anulado. Entonces, el trabajo de cumplir los preceptos produce una revelación del nombre de Dios Havaya, que es el nombre de la misericordia, de el nombre más elevado de la luz infinita de Dios, pero más todavía produce una revelación y una continuación de la esencia misma de Dios, que está allí escondida en lo alto y que viene a revelarse aquí en este mundo material, que por supuesto está por encima del nombre Havaya, el nombre de Dios. Y más todavía, esta revelación de la esencia aquí en la tierra no es nada más que una preparación para la revelación especial que va a venir en el futuro, que es la revelación de la esencia de Dios en este mundo, porque como está dicho, tenemos que hacer un santuario para que Él tenga una morada aquí en este mundo inferior. ¿Qué quiere decir una morada en este mundo inferior? Durante estos 2 años estuvimos hablando mucho de eso. Es un concepto que he traído en el Hasidut durante cientos de años, y la Kabbalah lo trae en forma un poco más oculta, pero también proviene desde el principio de los tiempos. La Dirá de Tachtonim es revelar la unidad de Dios, revelar que Dios es uno desde su esencia hasta este mundo inferior donde nosotros nos encontramos, que es todo ocultamiento. Y que el alma, ese punto interior que está escondido en este mundo material, es justamente la esencia de Dios. Y al cumplir los preceptos, nosotros estamos revelando qué es cumplir los preceptos. Es utilizar las cosas materiales de este mundo, incluso la mente, los sentimientos pertenecen a las cosas materiales de este mundo, son las vestimentas que usa el alma para interactuar aquí. Todo eso también es una forma de revelar a Dios. Con respecto a la forma en que se revelaba a Dios en el Mishkan, voy a leer unas pequeñas palabras, una pequeña explicación de un discurso hasídico muy grande, pero para que tengan ustedes una idea de lo que significa esa revelación debajo de la nube. Cuando subió Moshe Rabbeinu al monte Sinaí para recibir la Torá, está escrito: y vino Moshe dentro de la nube, y estuvo Moshe en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Dijeron nuestros sabios, como trae en la explicación de Rashi, que la nube es como una especie de humo. ¿Y qué significa esto? Que la nube no es algo tan simple como nosotros lo podemos llegar a pensar, que no es tal cual, sino que entra dentro de la nube misma. O sea, no es que entra en un lugar donde hay una nube, sino que él está entrando dentro de una nube misma. En alguna clase también hablamos de lo que significa entrar en la nube. ¿Y cómo sabemos que es algo muy especial?
porque si no estaba esa nube, él no podía entrar a lo del Moed, él no podía entrar allí. Él esperaba ahí afuera hasta que baje la nube. ¿Por qué? Porque a Kadosh Baruj Hu le hizo un sendero dentro de esa nube. Y los Jajamim, ¿de dónde aprendieron esto? De donde está escrito cuando se abrió el mar de los juncos, el Yam Suf, el mar rojo, dicen los Jajamim, y vinieron el pueblo de Israel dentro del mar. Y ustedes saben que cuando el pueblo de Israel entró dentro del mar, había un camino, separaron a los costados las aguas como murallas y entraban en un piso seco y firme y iban por un camino, como está escrito en la Torah. Y así también está escrito Vayabó Moshe, estaba escrito Vayabó Bené Israel. Y ahora acá está escrito cuando Moshe venía al tabernáculo dentro de la nube, Vayabó Moshe a Anán, Betoja Anán, y venía Moshe dentro de la nube. Entonces los Jajamim aprendieron que cuando él entraba dentro de la nube, entraba a través de un sendero. Pero hay que entender cuál es el asunto de la nube, que entraba Moshe dentro de él. Y que entraba luego a través de un camino. Significa que Moshe no entraba a la nube misma, sino que entraba a un sendero. Entonces, ¿cuál es la función de la nube? ¿Sí? Donde entraba Moshe era el sendero. Y también hay que entender cuál es la relación que hay entre la apertura del Mar Muerto, que estudiamos en las parshot anteriores, con la entrada de Moshe Rabbeinu a esta nube que estaba en el tabernáculo. Porque este sendero que había en la apertura del Mar Muerto, de allí salió la continuación para que Moshe Rabbeinu entre dentro de la nube, en el monte Sinaí. Porque de ahí se aprendió que había un sendero dentro de la nube. Y de aquí aprende la Gemara que había un sendero dentro de la nube, como había dentro del Yam, como dijimos antes. ¿Qué es lo que nos enseña esto desde el punto de vista interior que siempre nosotros buscamos, desde el punto de vista de Hasidut? Este sendero dentro de la nube se creó como una continuación del sendero que provenía del Mar Muerto. Dice el Rebbe que para entender esto hay que entender qué significa la nube. ¿Cuál es el asunto de Matan Torah que se produjo a través de Moshe? Y que para poder recibir esta Torah, él tuvo que entrar en la nube del monte Sinaí y luego las nubes del tabernáculo. Y está escrito en el Midrash que Moshe es el séptimo,
y que todos los séptimos son queridos, como es el tema de los firmamentos de los cielos, que el séptimo cielo es el que es el más querido de todos, como está escrito, Solu la Rojeb Be'arabot, y el séptimo cielo se llama justamente así, Arabot. ¿Qué significa eso? Que engrandezcan a Dios aquellos que cabalgan en el firmamento que se llama Arabot, y que esto también tiene que ver con los Abot, con los patriarcas, porque Abraham fue el primero y Moshe es el séptimo, como habíamos dicho en las pericias anteriores. El primero que empezó a bajar la Shejina desde el séptimo cielo hasta el sexto fue Abraham. Luego vino Isaac, Jacob, Leví, Kehat, Amram, y el séptimo fue Moshe, que trabajó del primer cielo hasta la tierra, en el monte Sinaí, la presencia divina de vuelta a la tierra. Y por eso todos los séptimos son queridos. Y también esto tiene que ver con el tema de los 13 tikkunim. Los 13 tikkunim son las 13 cualidades de misericordia. Las 13 cualidades de misericordia son las que nosotros decimos todos los días. Le decimos Hashem, Hashem, Kel, Rahun, Behanun, Ere Hapaim, Rab Chesed, Behemet, Notzer Chesed, Lalafim, Notzer Abon, Bafesha, Benake. Y entonces hay 13 atributos de misericordia, y de estos 13, el séptimo, ¿cuál es el séptimo tikkun? Es Emet. Cuando decimos la palabra Emet, Kel Rahun Behanun, Ere Hapaim, Rab Chesed, Behemet. ¿Qué es Behemet? La verdad. ¿Por qué? Porque a pesar de que todas las 13 cualidades de misericordia son Emet, de todas maneras, el asunto de la reparación, del refinamiento, que se repara a través de la verdad, es la reparación del séptimo, que dentro de estos 13 el séptimo es Emet, que es la verdad. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Que Emet, de todos los asuntos dentro de las 13 cualidades de misericordia, Emet es la Torah. Como dijeron nuestros sabios, en Emet es la Torah. No hay verdad salvo la Torah. Y por eso Moshe, que es el querido, y su cualidad es la cualidad de verdad, Emet, entonces él fue el encargado de traer la Torah, que es Emet. Y por eso justamente se entregó la Torah a través de Moshe. Y a pesar de que todos los patriarcas cumplieron toda la Torah de verdad, de todas maneras la cumplieron en forma espiritual. Pero sin embargo, lo cumplieron en forma espiritual, como está escrito en el Midrash. Pero Moshe Rabbeinu nos trajo la Torá, el séptimo, que fue el más querido, lo trajo para que lo cumplamos en forma física, en forma material. Que cuando sentimos el perfume de un fruto o cualquier objeto que tenga perfume, que no solamente lo disfrutemos en forma espiritual,
a través de que simplemente lo olemos, porque el olor, el perfume es nada más que una parte externa y no es algo la esencia de la cosa. Así también fue la acción de los patriarcas. Todo lo que ellos hicieron, lo hicieron como cuando uno huele un perfume. Fue nada más que una forma superficial, fue nada más que un reflejo. En cambio, Moshe fue el primero que trajo la Torá para que sea cumplida en forma material. Entonces uno era un trabajo en forma potencial y otro fue un trabajo en forma material y concreta. Entonces aprendemos de aquí que cuando una persona quiere cumplir las cosas en forma material y concreta y recibir la revelación de Dios, tiene que entrar dentro de ese Anán, tiene que entrar dentro de ese estado intermedio que es la conexión entre lo que es lo material y lo espiritual. Habíamos hablado muchas veces con respecto al agua, que la nube es un estado intermedio entre lo que es el agua gaseosa, que es el aire, es el ruaj, y lo que es el agua líquida, que es material. La nube es un paso intermedio. Entonces, el trabajo de Moshe, ¿cuál fue? Justamente transformar aquello que estaba espiritual dentro de la nube cuando subió al monte Sinaí. Al subir a ese monte Sinaí trajo el conocimiento de las cosas espirituales, de lo que era la presencia divina que estaba en el cielo, aunque estaba en el cielo más cercano a la tierra, sin embargo estaba en el cielo. Eso significa que no se podía unir lo espiritual y lo material. Y con la entrega de la Torá se rompió el decreto de que lo espiritual no iba a bajar al mundo material y que el mundo material no iba a subir a lo espiritual, que el Leonim lo yardu le Tachtonim, el Tachtonim lo yardu le Leonim. Y todo eso a través de la cualidad intermedia. Ustedes saben que el 7 es el punto medio del 13. El punto medio es el que le da la característica a todas las dos partes simétricas que están de un lado y del otro. En 13 está el 7 en el medio y hay 6 y 6 de cada lado. Entonces el 7 es lo que le da la característica y lo que maneja a todo el contenido de todo el conjunto. Y así mismo pasa con el 7 de que es Moshe y que es la Torá. El 7 es el que une lo espiritual con lo material. Entonces, a través de que Moshe Rabbeinu es el séptimo y subió al monte Sinaí y a Kadosh Baruj Hu le dio la Torá, él pudo traerlo aquí abajo y transformarlo en preceptos materiales, para que lo espiritual, que hasta ese momento estaba destinado a estar separado de arriba, se revele aquí abajo. Entonces, por ejemplo, cuando se cumple cualquier mitzvah, como la que acabamos de decir, la mitzvah de un juicio, o la mitzvah de un siervo, como cuenta la Perashá, de todas las leyes de lo que es el siervo judío y el siervo cnaní, a pesar de que no se cumplan en este momento porque no está el Beit HaMikdash, el solo hecho de estudiarlo y poder sentirlo dentro nuestro, descubrirlo dentro de nuestra alma, está haciendo
que dentro de este mundo material se revele lo espiritual. Y ese es el objetivo, esto es el objetivo de haber traído las mitzvot a este mundo. Y para eso hace falta un shvil, hace falta un sendero. ¿Cuál es el sendero? La halajá. ¿Qué es la halajá? Halajá, que digamos que es la forma de conducta de las leyes del Shulchan Aruch, viene de la palabra alijá, que es caminar, la forma de conducirse. Entonces ese sendero que le permitió a Moshe Rabbeinu entrar en la nube, esa nube que conecta lo material y lo espiritual, es justamente las leyes que nosotros tenemos que cumplir para cumplir los preceptos y la voluntad de Dios. Está escrito que desde que se destruyó el Beit HaMikdash, Akadosh Baruj Hu no tiene en este mundo más que Arba Amot, Dalet Amot Shel Halajá. Está escrito que desde que se destruyó el Beit HaMikdash, que era el lugar donde se revelaba la presencia divina salió al exilio junto con el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que tiene el pueblo de Israel para revelar la presencia divina en este mundo? Ya no tiene más el altar, no tiene más el Kodesh HaKodashim, no tiene más el altar del incienso, los korbanot, el Lechem HaPanim, no tiene la menorá. ¿Cómo hace el pueblo judío para revelar la presencia divina? A través del cumplimiento de las mitzvot, y esas son las leyes. Por eso es importante estudiar y cumplir las leyes. Arba Dalet Amot Shel Halajá. Está escrito que la persona, ¿cómo sabe si uno está dentro de su propio terreno o está invadiendo el terreno del otro? Está escrito que alrededor de cada persona hay un territorio que tiene Arba Amot, 4 Amot, que son 2 metros para cada lado. Entonces, si uno ingresa dentro de más de 2 metros del terreno del otro o del cuerpo del otro, eso significa que hay un contacto más profundo, más directo con la persona que tiene al lado. Y bueno, eso tiene que ver con la conducta entre todas las personas. Es una medida especial que, si ustedes se fijan cuando están caminando por la calle o en casa o determinadas cosas, cuando hay más o menos de 2 metros, la situación cambia. Tanto con respecto al peligro, como con respecto al amor, como con respecto a muchas cosas. Y por eso está escrito que la presencia divina de Dios, que Akadosh Baruj Hu, tiene los 4 amot de la halajá, esos 2 metros, que es el territorio donde se encuentra, que le pertenece a Dios. Cuando uno está dentro de la halajá, está dentro del terreno que le pertenece a Dios y conectado con Él. Entonces, ese es el sendero que le permite a Moshe entrar a esa nube que lo conecta con Dios, poder entrar y salir, y así cumplir la tarea, como decíamos al principio, que tiene el alma que entra al cuerpo para venir a este mundo, que es revelar la presencia divina de Dios, revelar lo espiritual en lo material y lo material en lo espiritual, unir. Por eso Moshe Rabbeinu es llamado Ish Elohim, un hombre divino. ¿Qué significa? Que de la cintura para arriba él estaba conectado con los cielos, y de la cintura para abajo estaba con los pies en la tierra. Esa paradoja que es especial de la mentalidad del pueblo judío,
y que por eso hay cosas que para nosotros son sencillas y son claras y establecidas, y para el resto de la humanidad, o por lo menos la mayoría del resto de la humanidad, son cosas que están constantemente en discusión y que muchas veces son contradecidas. Ese es el secreto entonces de lo que queríamos decir recién, de lo que son los mishpatim, las leyes, los juicios, los preceptos, el secreto de la entrega de la Torá, que está tan conectado con la apertura del Mar Muerto. Entonces, como van a ver durante la semana, una vez que traduzcamos los videos que grabamos hoy con el Rab nos enseñó, y creo que esto es parte de lo que publicamos en las gotas del vino de Itzhak de esta semana, no sé si lo pudimos traducir todo, que hay 7 formas que se lo llama al Yetzer Hara, el alma animal, que es el principal enemigo del hombre. Y uno de los nombres, y decía el Rab Ginsburg que es el último que trae Yoel, y que posiblemente es el más enemigo, digamos, el más difícil de vencer, que es el llamado Tzafún. Tzafún viene de Tzafón, que es el norte, pero principalmente Tzafún quiere decir escondido, y se refiere justamente al inconsciente de la persona. La persona puede estar impura, puede tener odio, son las distintas formas que tiene el Yetzer Hara, el pecado, toda una serie de nombres que tiene el Yetzer Hara, que esta semana los vamos a ir estudiando, pero el último, y es el que se define más en las últimas épocas que nosotros vivimos, es el inconsciente. Aquello que nosotros tenemos oculto dentro nuestro es nuestro principal enemigo. Por eso el trabajo del Hasidut es revelar el inconsciente, revelar esa esencia, ese punto interior que hay dentro de nosotros, y llevarlo a la conciencia, porque allá en la oscuridad, dentro de la nube, si no hay ese camino que nosotros podamos ir seguro, todo es dudoso y todo puede ser posible. Y dice el Rab Ginsburg que esa inconsciente, ese tzafún o tzafón, muchos conocerán la palabra tzafún del ser de Pesach, que esa parte de la matzá que se esconde para que los niños la vayan a buscar, se llama tzafún, y es justamente porque está escondido. Está escondido dentro nuestro y hay que ir a buscarlo. Y ese es nuestro principal enemigo, eso que está escondido dentro nuestro y nosotros no conocemos. El Hasidut justamente nos ayuda a revelar esa chispa divina que hay en nuestro interior. Y cuando la impureza del Yetzer Hara es revelada, desaparece y es la forma de ser refinada, traer luz donde hay oscuridad. Por eso los trabajos de meditación son para refinar nuestra conciencia, para ser consciente de lo que es inconsciente. Y como explicamos varias veces, y hoy lo trajo el Rab, para refinar nuestra Koach HaMedameh, nuestra fuerza, nuestro poder de imaginación. Porque la imaginación viene del subconsciente, del inconsciente, y cuando ese inconsciente no está refinado, como decíamos recién, entonces pueden venir todo tipo de pensamientos que, más que ayudarnos, nos confunden. No todo es correcto y no todo es emet, no todo es verdad. Y cuando uno no tiene
el camino de la halajá, no tiene el camino de la Torá, de los preceptos, de las leyes, todo puede ser, todo es permitido. En general, el hombre elige el camino no correcto. Y ese es el Shvil, es el camino que tomó Moshe Rabbeinu dentro de la nube, y es lo que nos permite unir Elionim Betachtonim. Y gracias a eso, entonces se cumple el destino que le es dado al alma que viene al cuerpo, y se encuentra la felicidad. A veces uno busca la felicidad toda su vida y no sabe dónde está, y simplemente es mirar cómo Akadosh Baruj Hu lo va guiando y lo va poniendo en la providencia divina. Todas estas cosas que estamos hablando son conclusiones y un poco ayuda para recordar todas las cosas que estudiamos. Y quiero hacer un lejaim, entonces nos vamos a despedir con esta última idea de que tenemos que refinar nuestra imaginación a través que estudiamos la Torá y cumplimos los preceptos y hacemos tefilá a Kadosh Baruj Hu, basándonos en parábolas correctas, en ejemplos que traen los sabios y no que inventamos nosotros. Quiero hacer un lejaim, entonces hoy estuvimos preguntando dónde estaba Ruth, y acá la vemos que está en el chat, así que queremos poner como ejemplo de todo esto que estamos hablando esta gente de México y otras personas en Argentina, en Venezuela, en Israel, que verdaderamente se dedicaron con Mesirut Nefesh, con una entrega del alma que a veces uno habla y trata de explicarla, pero hasta que uno no lo ve en las personas no lo puede ejemplificar. A Ruth la estamos buscando para felicitarla por todo el trabajo que ha realizado. No has estado hoy en el seminario, ¿verdad? Te estuvimos buscando para verte ahí. Has estado, pero estabas escondida. Esa es una de las cualidades de una mujer virtuosa. Pero de todas maneras, tienes que saber que en nuestra época es importante dar el ejemplo. Perfecto, estabas atendiendo a quienes iban llegando. Bueno, la verdad que estamos orgullosos de tener gente como tú y como todas las mujeres que están aquí, los hombres que están siguiendo el camino de Moshe, están entrando con Mesirut Nefesh, siguiendo la línea del Tzadik, para sin hacer cuentas, sin hacer cuestiones de importancia ni de quién se ve más, quién se ve menos, quién tiene más importancia, quién es el que lleva más méritos. Todos trabajamos en conjunto y Ruth verdaderamente es un ejemplo. Es una de las primeras que estuvo con nosotros hace 11, 12 años, cuando comenzamos con la dimensión interior. Es una de las pocas que vino al seminario, de las pioneras que vino al seminario, y Dios, Baruch Hashem, la recompensó con experiencias muy interesantes, y ahora está trabajando en la organización y planeamiento y llevado adelante de todos los proyectos que tenemos en México, y que México es un ejemplo para todos los demás países para que también hagan todos estos trabajos y estos seminarios para llevar la Torá a todos los judíos y no judíos que hay en todos los países. Y esta es la única forma de hacer que este sea un mundo mejor y terminar con el sufrimiento. Traer el Mashiach ahora, Lejaim, Lejaim.